¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que muchos saltan porque parece solo una lista de nombres, pero que, en realidad, fue escrito para el día en que tú te sientes cansado, perdido y sin valor? Porque seamos honestos, hay momentos en los que la vida te golpea y te preguntas en silencio, ¿quién soy ahora? ¿Qué hice con mi tiempo? ¿Dónde quedó mi propósito? Y lo peor es cuando miras atrás y sientes que tu historia se volvió un rompecabezas. Decisiones equivocadas, puertas cerradas, promesas que parecen lejanas, y un corazón que intenta mantenerse firme, pero por dentro se está apagando. Ahí es exactamente donde entra Uno Crónicas. No para aburrirte, no para llenarte de datos, sino para decirte algo directo. Dios no te olvidó. Tu nombre importa. Tu historia todavía tiene hilo. Y ese hilo no se rompió. Hoy vamos a abrir este libro como se debe, con claridad, con contexto y con una verdad que puede levantarte por dentro. Porque cuando tú sientes que tu vida está rota, Dios empieza reconstruyéndote desde la raíz. Así que quédate conmigo, porque lo que parece una lista puede ser la llave que devuelva tu identidad, tu dirección y tu esperanza. Si te gustan las historias bíblicas explicadas con claridad y emoción, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy vas a descubrir por qué Primero Crónicas no es solo una lista de nombres, es un mensaje para tu vida. Tópico 1. El libro que parece solo nombres, pero reconstruye tu identidad. Imagina la escena. Un hombre despliega un rollo antiguo. El pergamino cruje, el aire huele a polvo y a historia. No hay ilustraciones, no hay una batalla en la primera línea, solo columnas y columnas de nombres. Y ahí es donde muchos se desconectan y piensan, esto no es para mí. Pero aquí está la clave. Crónicas empieza así a propósito. No es relleno, no es casualidad. Es como si Dios estuviera diciendo, antes de contarte victorias y reyes, voy a devolverte algo que quizá perdiste, tu identidad. Por contexto histórico, este libro fue especialmente importante para un pueblo que venía de tiempos duros. Pérdida, vergüenza, exilio y un regreso lleno de incertidumbre. Muchos volvieron sin fuerza, sin seguridad, con la pregunta clavada por dentro. ¿Quiénes somos ahora? ¿Seguimos teniendo un lugar? ¿Dios todavía cuenta con nosotros? Y entonces aparece este inicio, como un acto de restauración, porque una genealogía no es solo un registro frío, es memoria. Es pertenencia, es la manera bíblica de decir, tú no eres un accidente, tú vienes de una historia que Dios ha sostenido. En la Escritura, los nombres cargan peso, familias, herencias, decisiones, cicatrices y también promesas. No son solo letras, son vidas reales. Ahora llévalo a tu vida, porque aquí es donde esto se vuelve personal. Hay momentos en los que tú también te sientes fuera de lugar, como si tu historia se hubiera desordenado, como si te definieran más tus errores que tus sueños, como si el cansancio te apagara por dentro y te quedaras con una pregunta silenciosa. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y es ahí donde Primera Crónicas te toma de la mano y te dice, con firmeza y esperanza, Dios reconstruye primero lo que tú eres, antes de reconstruir lo que tú haces. Porque si tú no sabes quién eres, cualquier cosa te define. El miedo, la culpa, la opinión ajena, una caída. Pero cuando Dios te devuelve identidad, vuelve la dirección. Imagina una ciudad después de una guerra. Casas derrumbadas, muros rotos, polvo en el aire. Nadie empieza decorando. Lo primero es marcar el terreno, poner cimientos, decir, aquí va una casa, aquí va una puerta. Aquí va el camino. Esos son las genealogías en Primera Crónicas, cimientos, un mapa que ordena lo que parecía roto. Y por eso este primer tópico no es aburrido, es una declaración poderosa. Como si Dios te susurrara al oído, yo recuerdo nombres, yo sostengo historias, y si he cuidado generaciones enteras, también te estoy mirando a ti.
Tópico 2. De Adán a Israel, el mensaje escondido en la raíz. Y ahora que ya entendimos por qué el libro empieza con nombres, el siguiente paso es todavía más impactante. Punicrónicas no arranca en tu generación, arranca en el origen, como si Dios tomara tu historia por los hombros y te dijera: antes de que mires tu caos de hoy, quiero que mires mi plan desde el principio. La lista avanza desde Adán, pasando por generaciones, hasta llegar a los patriarcas y, finalmente, a Israel. Y aunque parece una simple línea de descendencia, en realidad es una línea de sentido. Porque, bíblicamente hablando, el ser humano no es solo alguien que nace, trabaja y muere, sino alguien creado con propósito, que cae, que se rompe, y que aún así es buscado por Dios. Por contexto, imagina a las familias que escuchaban este libro después de tiempos de crisis. Muchos habían vuelto a la tierra con el corazón hecho polvo. Las casas no eran como antes. La ciudad no brillaba como antes. Había preguntas en el aire. ¿Seguimos siendo el pueblo de Dios? ¿O ya se acabó todo? Y entonces el texto no empieza con un sermón largo, sino con algo que golpea de forma silenciosa. Mira tu raíz, mira de dónde vienes, mira que Dios no soltó el hilo. Haz de cuenta que estás en una noche fría, sin electricidad, con una vela encendida, y alguien te trae un álbum familiar viejo. Tú lo abres y aparecen rostros, nombres, historias. De repente recuerdas: yo no estoy solo, yo pertenezco. Eso es lo que hace este tramo genealógico. Vuelve a encender pertenencia. Y te digo algo importante. En la Biblia, recordar no es solo traer datos a la mente. Recordar es volver a colocar la vida en su lugar. Por eso la genealogía te obliga a frenar y a pensar: si Dios fue fiel con generaciones, ¿de verdad crees que te abandonó justo contigo? Ahora mira el mensaje espiritual que se esconde ahí. Desde Adán en adelante, la Escritura muestra que la humanidad falló, pero Dios siguió hablando. Hubo rupturas, sí. Hubo decisiones torcidas, sí. Pero aún así, la historia siguió avanzando hacia un pueblo, hacia un pacto, hacia una promesa. Y cuando llega Israel, no llega como un grupo cualquiera, sino como un pueblo llamado a reflejar a Dios en medio de naciones poderosas, con imperios, guerras, rutas comerciales, reyes, fronteras y tensiones por todos lados. Eso es contexto. El mundo antiguo no era tranquilo, era una arena de poder. Entonces, ¿qué está diciendo este tópico 2 en la práctica? Algo muy directo para hoy. Cuando tú solo miras tu presente, te ahogas. Pero cuando miras tu vida dentro del plan de Dios, vuelves a respirar, porque tú también puedes sentirte cortado por cosas que pasaron. Una pérdida, una traición, un error, una etapa oscura, y el enemigo siempre hace lo mismo. Intenta convencerte de que tu historia empezó en tu peor momento, pero Primera Crónicas te corrige con firmeza. Tu historia no empieza en tu caída, empieza en el propósito de Dios. Y con esa idea en el corazón, seguimos avanzando. Porque si ya vimos la raíz, ahora toca ver cómo esa raíz se convierte en un pueblo con identidad, con tribus, con luchas internas y con un destino que Dios todavía está sosteniendo. Tópico 3. Las tribus. Unidad en medio de la fragmentación. Y justo después de llevarnos desde Adán hasta Israel, el texto hace algo muy humano. Pone nombres a la familia como si dijera: está bien, ya viste la raíz, ahora mira el tronco y las ramas. Porque Israel no era una idea abstracta. Israel eran tribus, clanes, casas, padres, hijos, generaciones con heridas y con esperanza. En Primera Crónicas empiezan a aparecer las tribus con sus líneas familiares. Y puede sonar técnico, pero en realidad es profundamente emocional si lo miras bien.
Imagínate a una comunidad reunida, escuchando estos nombres en voz alta, como se hacía con los registros antiguos. Mientras el lector avanza, alguien piensa, ese era mi abuelo. Otro se emociona, ese era el nombre de nuestra casa. Otro guarda silencio, porque su familia quedó marcada por pérdidas. No es un papel, es identidad. Por contexto, en el mundo antiguo, una tribu no era solo un grupo. Era tu protección, tu herencia, tu lugar en la tierra, tu responsabilidad, tu historia. Cuando alguien preguntaba, ¿quién eres?, no respondías con tu profesión como hoy, respondías con tu casa, tu linaje, tu pueblo. Y por eso, después de crisis nacionales, cuando todo parecía desordenado, volver a registrar las tribus era como volver a armar un mapa. Ahora, aquí hay algo clave. Este libro se está escribiendo para gente que venía de tiempos de fractura. Contexto histórico. Habían vivido guerras, desarraigo, desplazamientos, y el exilio los dejó con una sensación peligrosa. Estamos rotos, cada quien por su lado. Y entonces, primero Crónicas hace lo contrario a la desesperación. Vuelve a reunir. Es como si Dios dijera, no voy a reconstruir esto con individuos aislados, voy a reconstruir un pueblo. Y aquí sube la tensión de manera silenciosa. Porque cuando una nación se fragmenta, no solo se pierde territorio, se pierde el corazón. Cada tribu podía encerrarse en lo suyo, pelear por lo suyo, desconfiar del otro. Y tú sabes que eso no solo pasa en naciones, pasa en familias, pasa en iglesias, pasa dentro de una persona. A veces tú mismo estás dividido. Una parte quiere fe, otra parte está llena de miedo. Una parte quiere avanzar, otra parte está atrapada en el pasado. Por eso este tópico tiene un mensaje fuerte para hoy. Dios no solo te llama a creer, te llama a integrar lo que está disperso, a sanar lo que está dividido, a recuperar unidad. Fíjate en la imagen, es como ver un tejido antiguo, una tela que fue rasgada. Cada tribu es un hilo. Si quitas hilos, la tela se debilita, pero cuando los vuelves a entrelazar, aunque haya marcas, la tela vuelve a sostener. Eso es lo que está pasando aquí. Nombres y tribus como hilos, y Dios volviendo a tejer identidad nacional. Y algo más. En estas listas, el texto también nos enseña que Dios trabaja con detalle. No dice, por ahí estaban. No dice, más o menos. Nombra, registra, ordena. Eso nos muestra un rasgo del carácter de Dios. Él no es confusión, Él no es caos. Él es Dios de pacto, de memoria, de propósito. Aplicación práctica, directa. Si hoy sientes que tu vida está fragmentada, este tópico te empuja a hacer una pregunta valiente. ¿Qué parte de mí está aislada? Tu fe está separada de tu vida diaria. Tu familia está separada por orgullo. Tu propósito está enterrado por vergüenza, porque cuando Dios restaura muchas veces empieza así, dándote pertenencia y volviendo a colocar cada cosa en su lugar. Y con esta base, raíz, identidad y unidad, la historia se va a mover con más fuerza hacia lo que viene. Porque ahora que las tribus están frente a nosotros, el texto comienza a enfocar una línea específica, una tribu que cargará una promesa central en el plan de Dios, Judá. Si esto te está ayudando a entender la Biblia sin enredos, suscríbete y deja tu like. Aquí hacemos estudios que conectan el texto con la vida real, paso a paso. Tópico 4. Judá toma protagonismo. La promesa no murió. Y aquí es donde la cámara del relato, por decirlo así, empieza a acercarse. Ya vimos la raíz desde Adán. Ya vimos cómo Dios vuelve a reunir a las tribus. Pero ahora, primero Crónicas hace algo intencional. Pone un foco especial en Judá. No porque las otras tribus no importen, sino porque hay una promesa que necesita ser recordada con fuerza, especialmente cuando el pueblo viene de tiempos de ruina.
Imagínate a los oyentes del libro escuchando esto con atención. El ambiente es sencillo, familias que reconstruyen casas, campos que vuelven a sembrarse, muros que se levantan con piedras gastadas. Esto es contexto. No hay grandeza imperial, hay supervivencia. Y en medio de esa realidad, hablar de Judá es como encender una antorcha en la oscuridad, porque Judá no es solo una tribu. Judá representa continuidad. En el texto bíblico, Judá se vuelve central porque de allí surge la línea de David. Y si dices David, automáticamente te viene una idea: reino, promesa, futuro. Es como si Dios estuviera diciendo: sí, hubo exilio, sí, hubo vergüenza, sí, hubo caída, pero mi palabra no se quebró. Y aquí la emoción sube porque esto toca una herida humana muy real. Cuando pasas por pérdidas fuertes, tu mente empieza a pensar en términos de fin. Se acabó para mí. Ya no hay vuelta atrás. Lo que soñé no era para mí. Y Maíuna Crónicas responde sin gritar, pero con autoridad. La promesa no murió. Por contexto histórico. Cuando se habla de Judá, se está hablando del territorio del sur, el reino que permaneció después de la división de Israel. Mucha gente conocía el desastre de ver un país quebrarse en dos, ver reyes fallar, ver enemigos presionar, ver ciudades caer. Y aún así, este libro insiste en algo. La esperanza no depende de lo fuerte que te sientas hoy, depende de lo fiel que es Dios. Ahora, déjame pintarte la escena con una imagen sencilla. Es como cuando un árbol sufre un incendio. Por fuera parece muerto, tronco negro, ramas quemadas, hojas perdidas. Pero si la raíz sigue viva, ¿qué pasa con el tiempo? Vuelve a brotar, tal vez no de inmediato, tal vez con cicatrices, pero brota. Judá en el relato es esa raíz viva, y esto también enseña algo teológico profundo. Dios no construye su historia sobre emociones momentáneas, sino sobre pacto. A veces tú estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás fuerte, a veces estás roto, pero Dios no se mueve con tus altibajos. Él sostiene su plan. Aplicación práctica para hoy, bien directa. Si tú sientes que tu vida quedó interrumpida por una caída, por un pecado, por una decisión mala, por una pérdida, este tópico te mira a los ojos y te dice: tu historia no terminó porque tú fallaste. La pregunta correcta no es ¿soy capaz? La pregunta correcta es ¿Dios sigue siendo fiel? Y la respuesta de la Biblia es clara: sí. Y por eso Judá toma protagonismo, porque en medio de un pueblo que se sentía pequeño, Dios les recuerda una línea de esperanza. Como si dijera: no te definas por tu ruina más reciente, define tu vida por mi promesa. Y así, con este foco puesto en identidad, unidad y promesa, el relato nos prepara para algo más intenso. Porque a medida que avanzan los nombres y las líneas familiares, también aparecen señales de dolor, de quiebre, de historias que no fueron perfectas. Y ahí viene el próximo golpe de realidad. Las listas también guardan heridas, y Dios no las esconde. Tópico 5. El dolor de las listas. También se registran heridas. Y aquí viene algo que mucha gente no espera. Cuando Mira Crónicas sigue avanzando con nombres y familias, no lo hace como si Israel fuera una historia limpia, perfecta, sin manchas. Al contrario, las listas también cargan dolor. Porque una genealogía, aunque parezca fría, es como un archivo vivo. Ahí quedaron registradas victorias, sí, pero también pérdidas, quiebres, consecuencias y cicatrices. Imagina a alguien escuchando esos nombres en silencio. Para algunos sería orgullo: esa es nuestra casa. Para otros sería un nudo en la garganta: ese nombre me recuerda lo que perdimos. Porque en un pueblo que vivió guerras, divisiones y exilio, cada familia tenía una historia detrás. Una generación que desapareció, una herencia que se cortó, una vergüenza que marcó a alguien, una tragedia que nadie quería recordar. Pero que ahí estaba,
escrita. Por contexto, en el mundo antiguo, perder el linaje o perder la tierra no era solo un problema administrativo, era como perder el futuro. Era perder protección, identidad, pertenencia. Y después del exilio, cuando muchas familias regresaron con poco, con miedo y con la vida partida, este tipo de registro también servía para reorganizar, para reclamar herencias, para saber quién pertenecía a qué. Pero te digo algo más profundo. Espiritualmente era una manera de enfrentar la verdad sin maquillarla. Y eso es lo que hace Pino Crónicas. No esconde el dolor. Porque Dios no es un Dios de fantasía. Es un Dios que entra en historias reales, con personas reales, con fallas reales. Y eso, si lo piensas, es una de las razones por las que la Biblia toca tanto. No te vende una vida perfecta, te muestra una vida transformada. Ahora, llévalo a tu vida. Porque esto te habla directo. Hay personas que viven como si su historia fuera una lista de heridas. Me pasó esto, fallé aquí, perdí aquello, no fui suficiente, me traicionaron, me equivoqué. Y a veces pensamos que si Dios fuera a escribir nuestra historia, Él borraría las partes vergonzosas, como si Dios solo aceptara biografías impecables. Pero este tópico te enseña lo contrario. Dios puede escribir propósito incluso con cicatrices visibles. Mira la imagen mental. Es como un muro antiguo reconstruido después de un derrumbe. Tú ves piedras nuevas y piedras viejas. Algunas tienen marcas, golpes, grietas. ¿Y sabes qué? Esas marcas no significan fracaso. Significan que el muro sobrevivió. Así pasa con el pueblo en Primera Crónicas. El registro muestra que hubo golpes, pero también muestra que la historia continuó. Y aquí se abre una tensión muy real, que prepara el terreno para lo que viene. Porque si hay heridas en las familias, también hay heridas en el liderazgo. Si hay quiebres en casas y tribus, también habrá quiebres en reyes. Y ahí es donde la Biblia empieza a empujar una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando Dios te da oportunidades, pero tú eliges desconectarte de Él? Aplicación práctica, en tono de conversación. Tal vez tú hoy cargas un pasado que te pesa, cosas que preferirías que no estuvieran en tu registro. Tal vez tú sientes que hay capítulos que te descalifican. Pero Primera Crónicas, sin decirlo con sentimentalismo barato, te muestra un camino. Dios no niega tus capítulos difíciles, pero tampoco permite que sean el final, y con esa verdad en el pecho, el relato está listo para cambiar de ritmo. Porque después de mostrarnos identidad y heridas, ahora entra la etapa donde el pueblo busca estabilidad en un rey. Y aparece una figura crucial, con una historia que empieza con potencial, pero termina en advertencia. Saúl. Tópico 6. Leví y el corazón del culto. La adoración como centro. Y ahora, después de ver que las listas no esconden heridas, el texto hace un giro que es clave para entender Primera Crónicas. Detiene la mirada en la tribu de Leví. Es como si el narrador dijera, sí, hay historia, hay familias, hay dolores. Pero si quieres comprender por qué Israel existe, tienes que mirar el corazón espiritual del pueblo, porque Leví no es un detalle. Leví representa el servicio sagrado. Sacerdotes, levitas, responsabilidades, turnos, cantores, porteros, cuidado de utensilios y todo lo que mantenía el culto funcionando con orden. Y esto no es religión en el sentido superficial. En la visión bíblica, el culto, la adoración, era el centro que ordenaba la vida. Por contexto, piensa en el mundo antiguo. No había templos como un lugar al que vas una hora por semana. En Israel, el tabernáculo primero y luego el templo eran el punto de referencia. Allí se ofrecían sacrificios, se hacían fiestas, se enseñaba la ley, se celebraban pactos. Era espiritual, sí, pero también era social, cultural y nacional. El culto sostenía el quiénes somos. Y aquí entra algo muy importante para la historia. Este libro se está hablando a gente que viene de destrucción
y exilio. Contexto histórico. Cuando todo se derrumba, lo primero que se pierde no es solo la economía o la seguridad, se pierde el centro. La gente empieza a vivir dispersa, cada quien por su lado, buscando estabilidad en lo inmediato. Y entonces, Primera Crónicas responde: antes de pensar en conquistas, fortalezas o prestigio, volvamos a poner a Dios en el centro. Visualízalo. Imagina a los levitas en Jerusalén, organizándose, limpiando, preparando, el sonido de pasos sobre piedra, el olor del incienso, la música afinándose a lo lejos, ropas sencillas, manos cansadas, pero un sentido de misión. No es espectáculo, es reverencia. Es gente diciendo con su servicio: Dios es real y nuestra vida le pertenece. Y el texto, al registrar nombres y funciones, te está mostrando algo teológico profundo. Dios es un Dios de orden y de santidad, no porque le guste la burocracia, sino porque lo sagrado no se trata de improvisación. La adoración, en la Biblia, no es cuando me siento bien, es un acto de alineación. Señor, tú gobiernas, tú diriges, tú corriges. Ahora, bájalo a hoy, porque esto tiene aplicación directa y duele un poquito, pero sana. Muchas veces, cuando la vida aprieta, nosotros intentamos resolver todo con control, con ansiedad, con planes, con fuerza humana, y dejamos a Dios para después. Es decir, el centro se desplaza, y cuando el centro se desplaza, todo lo demás se desordena. Entonces, este tópico te hace una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué está en el centro de tu vida? Porque lo que tú pones en el centro termina organizando todo lo demás. Si el centro es el miedo, tu mente vive en alerta. Si el centro es el dinero, vives con sed constante. Si el centro es la aprobación, te vuelves esclavo de opiniones. Pero si el centro es Dios, incluso con problemas, hay dirección. Y fíjate qué sabio es el libro. Al recordar a Leví, está preparando el terreno para lo que viene, porque cuando el centro espiritual se debilita, el liderazgo también se debilita. Y cuando el liderazgo se desconecta de Dios, el pueblo sufre. Por eso, después de mostrarnos el corazón del culto, el relato nos empuja hacia una etapa crítica. Israel pide estabilidad en un rey, y aparece una figura con potencial, pero con una advertencia escrita en su destino: Saúl. Y ahí sube la tensión, porque vamos a ver qué pasa cuando alguien tiene oportunidad, pero pierde el centro. Tópico 7. Saúl. Cuando el liderazgo pierde el rumbo. Y ahora sí, la historia entra en una zona de tensión, porque después de ver el corazón del culto, Leví, el orden, la adoración como centro, el relato nos empuja hacia una realidad que siempre pone a prueba a un pueblo: el liderazgo. ¿Quién va al frente cuando hay amenazas? ¿Quién toma decisiones cuando hay presión? ¿Quién sostiene el rumbo cuando el miedo aprieta? En Primera Crónicas aparece Saúl como una figura clave, y lo que se muestra de él es como una advertencia con nombre y apellido. El texto no se queda en detalles largos como otros libros, pero sí deja claro el punto. Saúl tuvo oportunidad, y aún así perdió el rumbo. Por contexto, Israel vivía rodeado de pueblos hostiles. Había conflictos territoriales, incursiones, miedo real. La gente quería seguridad visible, quería un rey que se notara, que inspirara confianza, que liderara ejércitos. Y eso en sí parece comprensible. El problema es cuando el deseo de control reemplaza la dependencia de Dios. Y ahí está el choque. Saúl no cae porque le faltara fuerza externa, cae porque se quebró por dentro. En el relato bíblico, su tragedia no es falta de recursos, es falta de obediencia y de dirección espiritual. Y eso es tremendo, porque significa que alguien puede estar en la cima, con corona, con ejército, con aplausos, y al mismo tiempo estar perdiéndose en silencio. Visualiza la escena con ojos de película: el campamento de guerra, el sonido de metal, el polvo del camino.
rostros tensos mirando al rey esperando una orden. Saúl está ahí, con autoridad, con presión encima, sintiendo el peso de «tengo que resolver esto ya». Y en momentos así, el corazón muestra lo que realmente adora, o confía en Dios, o confía en su impulso, en su ansiedad, en su orgullo. Texto bíblico, idea central. Saúl termina en caída por desobediencia y por romper su relación correcta con la guía de Dios. Primera Crónicas lo deja claro. El problema no fue solo una mala decisión política, fue una desconexión espiritual que lo llevó a decisiones torcidas. Y aquí hay algo teológico fuerte. Dios no sostiene un liderazgo solo por la imagen o por el cargo. Dios mira el corazón. Saúl representa el tipo de liderazgo que empieza buscando aprobación, control y resultados rápidos y termina debilitándose por dentro. Es un espejo incómodo porque hoy también pasa. Gente que quiere resolver su vida a la fuerza, corriendo, apretando, reaccionando y sin darse cuenta pierde el centro. Aplicación para hoy, como conversación honesta. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones apurados, por miedo, por presión, y luego decimos, Dios bendice esto? ¿Cuántas veces queremos un resultado inmediato, aunque eso nos desconecte de lo correcto? Saúl nos grita una lección. No todo lo que parece urgente es lo que Dios está guiando. Y por eso este tópico es tan importante en la secuencia. Venimos hablando del centro espiritual y ahora vemos qué ocurre cuando ese centro se pierde. Cuando el rey se desconecta, el pueblo tiembla. Cuando el liderazgo se confunde, el futuro se oscurece. La tensión queda en el aire, porque Saúl no solo representa un hombre, representa una etapa que termina en vacío. Y ese vacío prepara el terreno para el siguiente golpe del relato. La caída que deja un hueco enorme en el trono, un silencio en la nación, y una pregunta que quema: ¿quién nos levantará ahora? Hasta aquí, ¿ya notaste cómo Dios reconstruye identidad en medio del caos? Suscríbete para no perderte los próximos videos, porque esta historia apenas está tomando fuerza. Tópico 8. La caída que deja un vacío. El reino necesita un nuevo corazón. Y cuando el liderazgo pierde el rumbo, tarde o temprano llega el momento que nadie quiere enfrentar: la caída. En Primero Crónicas, la historia de Saúl no termina con un simple fin de capítulo, sino con un impacto que se siente como un golpe seco. El trono queda vacío, el ambiente se llena de incertidumbre y el pueblo queda con una pregunta que no se puede esconder. Imagina el silencio después de una derrota. No es el silencio tranquilo de una noche normal, es ese silencio pesado que viene cuando ya no hay gritos, ya no hay órdenes, ya no hay música, solo polvo, miradas perdidas y corazones acelerados. Las noticias corren de boca en susurros. Cayó el rey. ¿Y ahora qué? Por contexto, en el mundo antiguo, cuando caía un rey, no solo caía una persona, caía la estabilidad del reino. Un vacío de poder podía significar invasiones, rebeliones internas, hambre, miedo, caos. Y alrededor de Israel había enemigos reales, pueblos que no iban a dar tiempo para que Israel se reorganizara con calma. La amenaza era concreta. Pero lo más fuerte es que Primero Crónicas no presenta esta caída como un simple accidente militar. Texto bíblico, idea central. La caída de Saúl está conectada con su infidelidad y su desconexión de la guía de Dios. Es decir, el problema no era solo lo que pasaba afuera con enemigos, era lo que pasaba adentro con el corazón del rey. Y aquí la tensión se vuelve personal, porque esta parte de la historia funciona como un espejo de vida real. Hay momentos en los que tú también sientes que algo cayó. No un rey, claro, pero sí algo que te daba seguridad. Un plan, una relación, un trabajo, una etapa, una confianza.
Y cuando eso cae, aparece el vacío. Y el vacío da miedo, porque el vacío te obliga a mirar la verdad. Quizá lo que te sostenía no era tan sólido. Entonces, ¿qué hace Dios con un vacío así? Aquí está la enseñanza profunda del tópico. Dios no llena el vacío con cualquier cosa. Dios usa el vacío para preparar un cambio de corazón. Porque si el problema fue perder el centro, el próximo paso no es poner otro líder y ya. El próximo paso es levantar un liderazgo con un corazón diferente. Visualízalo como una sala del trono en penumbra. La silla está ahí, enorme, vacía. Los consejeros no saben qué decir. El pueblo está vulnerable. Y en ese momento, la nación puede tomar dos caminos. Reaccionar con pánico y repetir el mismo error. Elegir por apariencia, por fuerza, por presión. Volver al centro, reconocer que sin Dios no hay rumbo y esperar el liderazgo que Él establece. Y aquí es donde la historia de Primero Crónicas prepara una transición poderosa, porque el reino no solo necesita un nuevo rey, necesita un nuevo tipo de rey. Uno que no se sostenga por orgullo, sino por dependencia. Uno que no gobierne desde el miedo, sino desde la obediencia. Aplicación práctica en tono de conversación. Cuando tu vida entra en un vacío, cuando algo se rompe, cuando pierdes control, tu primera reacción suele ser correr a llenar ese hueco rápido, con distracciones, con decisiones impulsivas, con cosas que te den alivio inmediato. Pero este tópico te enseña que el vacío puede ser una misericordia. Es el espacio donde Dios te vuelve a orientar. Porque Dios no solo quita, Dios prepara. Dios no solo permite que caiga lo inestable, Dios está abriendo camino para lo que viene. Y lo que viene en esta historia es una respuesta clara a la necesidad del reino. Un hombre que no aparece como héroe perfecto, sino como elección divina para un nuevo comienzo. Y así, con el trono vacío y la nación temblando, el relato está listo para introducir la figura que cambia el rumbo de Israel. David. Tópico 9. David. El elegido no llega como héroe perfecto, llega como respuesta de Dios. Y con el trono vacío, la nación temblando y el aire cargado de incertidumbre, aparece el contraste que cambia todo. David. No entra como un personaje de leyenda, como si nunca tuviera miedo o como si siempre hiciera todo bien. En Primera Crónicas, David aparece como la respuesta de Dios para un reino que necesita, más que fuerza, un nuevo corazón. Imagina el ambiente. Después de la caída de Saúl, el pueblo está sensible, como alguien que acaba de vivir un golpe y camina con cuidado. Hay desconfianza, hay cansancio, hay una sensación de no podemos fallar otra vez. Y en medio de ese escenario, Dios no levanta a David solo por estrategia política. Lo levanta porque la historia necesita volver a alinearse con el centro. Por contexto, en el mundo antiguo, un cambio de rey podía ser violento. Había disputas, alianzas, tensiones tribales. Las tribus podían resistirse, los clanes podían exigir, los guerreros podían dividirse. No era simplemente cambiamos de líder y listo. Era un proceso de unidad. Y ahí David empieza a tomar forma como el punto de convergencia, alguien capaz de reunir, de dirigir y de restaurar rumbo. Texto bíblico, idea central. David es establecido y el pueblo se une. No porque David fuera un superhombre, sino porque Dios estaba restaurando una línea de promesa que venía desde Judá. Lo que parecía roto se empieza a ordenar. Y aquí me encanta lo que el relato enseña de forma implícita. David no es presentado como un ídolo intocable, sino como un rey que entiende algo básico: dependencia. David no está construyendo su propio reino. David está entrando en una historia que Dios ya venía escribiendo. Visualízalo, hombres de diferentes tribus, acercándose uno por uno, rostros curtidos por el sol, por el trabajo, por la guerra, algunos con cicatrices,
otros con dudas, y ellos van llegando con un mensaje silencioso. Queremos estabilidad, pero ya vimos lo que pasa cuando el centro se pierde. David los recibe, y lo que comienza a formarse es una unidad nueva. No una unidad perfecta, pero sí una unidad con dirección. Por contexto cultural en Israel, el rey no era solo un comandante militar. También tenía responsabilidad espiritual. Debía gobernar bajo la ley, reconocer la autoridad de Dios y mantener al pueblo en camino. Y por eso el contraste con Saúl es tan fuerte. Saúl representa un liderazgo que se desconecta. David representa un liderazgo que busca volver a conectar. Y aquí está el punto que toca la vida real. Dios no responde a tu crisis con un parche, responde con transformación. El pueblo quería un rey fuerte, pero Dios quería un rey con corazón alineado. Y eso te habla a ti, porque a veces tú también le pides a Dios soluciones rápidas. Sácame de este problema, arregla esto ya, dame paz ya. Y Dios, muchas veces, responde de una forma más profunda. Voy a darte algo mejor que un alivio momentáneo. Voy a devolverte dirección, porque cuando David aparece, no solo aparece un rey, aparece un mensaje. Dios puede reemplazar el vacío por propósito. Dios puede tomar la etapa más incierta y convertirla en un nuevo comienzo. Aplicación práctica directa, como si estuviéramos hablando cara a cara. Tal vez tú vienes de una caída, de un vacío, de un fin inesperado. Tal vez estás mirando tu vida y pensando, ¿y ahora qué? Este tópico te responde con firmeza. Dios no está confundido. Cuando tú ves vacío, Dios ve espacio para levantar algo nuevo. Y atención a esto, el hecho de que David no sea perfecto es parte del mensaje, porque si Dios solo usara personas impecables, nadie tendría esperanza. David nos recuerda que Dios trabaja con personas reales, pero que su propósito es real también. Y así, con David en el escenario, la historia no se queda en "ya tenemos rey". Ahora viene el siguiente paso natural: unificar lo que estaba dividido, consolidar el reino y convertir ese liderazgo en una fuerza que sane a Israel por dentro y por fuera. Eso nos lleva directo al próximo tópico: la batalla por el corazón del pueblo y la necesidad de unir lo que estaba fragmentado. Tópico 10. La batalla por el corazón del pueblo, unir lo dividido. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más real, porque tener a David como rey no significa que todo se arregla como por magia. No, ahora viene el trabajo más difícil: unir lo que estaba dividido. Porque un reino no se sostiene solo con una corona, se sostiene con confianza, con propósito compartido y con un corazón colectivo que vuelva a latir en la misma dirección. Imagínate a Israel en ese momento: tribus con recuerdos distintos, heridas acumuladas, rivalidades antiguas. Algunos todavía estaban marcados por el desastre del liderazgo anterior. Otros desconfiaban, otros temían a los enemigos de afuera, y muchos simplemente estaban cansados. No era solo un problema político, era un problema emocional y espiritual. Por contexto, las tribus en Israel funcionaban como familias grandes con territorio, con identidad propia, con líderes internos. Y cuando una nación vive crisis, cada grupo tiende a cerrarse. Primero lo mío. Eso crea fragmentación, y David entiende que, si cada tribu sigue aislada, Israel queda vulnerable. Un enemigo no necesita ser más fuerte, solo necesita que tú estés dividido. Y aquí empieza la batalla silenciosa, no la de espadas primero, sino la del corazón del pueblo. David empieza a consolidar el reino, a reunir hombres, a fortalecer unidad. Texto bíblico. Idea central. Hay un proceso de apoyo y congregación. Hombres valientes y grupos se van sumando y se forma un sentido de somos uno. Visualiza la escena como una reunión grande. Hombres llegando desde distintos lugares, polvo en los pies, capas gastadas, armas sencillas. Se saludan, se observan, se miden.
Hay miradas de podemos confiar y en el centro David sin hacer espectáculo, pero con una autoridad que se siente, la autoridad de alguien que sabe que el reino no se construye aplastando a los demás, sino reuniéndolos. Por contexto cultural, en la antigüedad, el pacto y la lealtad no eran solo palabras bonitas, era sobrevivencia. Significaba que cuando viniera la amenaza, tú no huirías. Tú te mantendrías firme con tu gente. Y David, en esta etapa, está formando ese pacto de unidad. Y lo impresionante es esto. David no solo une para ganar guerras, une para sanar identidad. Porque si tú vienes de una época de confusión, necesitas algo más que un líder nuevo. Necesitas un rumbo claro. Necesitas volver a saber quiénes somos como pueblo. Y aquí el relato de Primeros Crónicas te está diciendo algo teológico fuerte. Dios no solo levanta individuos, Dios forma comunidad. Dios no solo salva a uno, Dios construye un pueblo. Ahora, aplicación práctica para hoy, bien directa, sin complicar. Hay personas que creen que su problema principal es falta de fuerza, pero muchas veces el problema real es división interna. Mente dividida, prioridades divididas, familia dividida, corazón dividido. Y cuando estás dividido, te vuelves débil aunque tengas talento. Entonces, este tópico te invita a una pregunta honesta. ¿Qué parte de tu vida está separada del centro? ¿Tu fe está por un lado y tu vida diaria por otro? ¿Tu propósito está por un lado y tus hábitos por otro? ¿Tu deseo de hacer lo correcto está por un lado, pero tu miedo te jala hacia atrás? Porque unir lo dividido no es solo algo que hizo David con Israel, es algo que Dios quiere hacer contigo. David está mostrando un principio. No se construye un futuro sólido con un corazón fragmentado. Y atención, esta unidad no es todo el mundo piensa igual. Es unidad alrededor de un centro, y ese centro, en la historia bíblica, no es la figura humana de David como ídolo, sino el plan de Dios que vuelve a ordenar al pueblo. Y así, con el reino empezando a respirar otra vez como una sola nación, el siguiente paso se vuelve inevitable. Si ya hay unidad, ahora se necesita un símbolo que marque el centro, un lugar que diga, aquí se ordena nuestra vida. Y por eso el relato nos empuja al próximo punto. Jerusalén, no solo como capital, sino como dirección. Tópico 10. La batalla por el corazón del pueblo, unir lo dividido. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más real, porque tener a David como rey no significa que todo se arregla como por magia. No. Ahora viene el trabajo más difícil, unir lo que estaba dividido, porque un reino no se sostiene solo con una corona, se sostiene con confianza, con propósito compartido y con un corazón colectivo que vuelva a latir en la misma dirección. Imagínate a Israel en ese momento. Tribus con recuerdos distintos, heridas acumuladas, rivalidades antiguas. Algunos todavía estaban marcados por el desastre del liderazgo anterior. Otros desconfiaban, otros temían a los enemigos de afuera, y muchos, simplemente, estaban cansados. No era solo un problema político, era un problema emocional y espiritual. Por contexto, las tribus en Israel funcionaban como familias grandes con territorio, con identidad propia, con líderes internos. Y cuando una nación vive crisis, cada grupo tiende a cerrarse. Primero lo mío. Eso crea fragmentación. Y David entiende que, si cada tribu sigue aislada, Israel queda vulnerable. Un enemigo no necesita ser más fuerte, solo necesita que tú estés dividido. Y aquí empieza la batalla silenciosa, no la de espadas primero, sino la del corazón del pueblo. David empieza a consolidar el reino, a reunir hombres, a fortalecer unidad. Texto bíblico, idea central. Hay un proceso de apoyo y congregación. Hombres valientes y grupos se van sumando y se forma un sentido de somos uno. Visualiza la escena como una reunión grande.
Hombres llegando desde distintos lugares, polvo en los pies, capas gastadas, armas sencillas. Se saludan, se observan, se miden. Hay miradas de «podemos confiar». Y en el centro, David, sin hacer espectáculo, pero con una autoridad que se siente, la autoridad de alguien que sabe que el reino no se construye aplastando a los demás, sino reuniéndolos. Por contexto cultural, en la antigüedad, el pacto y la lealtad no eran solo palabras bonitas, era sobrevivencia. Significaba que cuando viniera la amenaza, tú no huirías, tú te mantendrías firme con tu gente. Y David, en esta etapa, está formando ese pacto de unidad. Y lo impresionante es esto. David no solo une para ganar guerras, une para sanar identidad. Porque si tú vienes de una época de confusión, necesitas algo más que un líder nuevo, necesitas un rumbo claro, necesitas volver a saber quiénes somos como pueblo. Y aquí el relato de Primero Crónicas te está diciendo algo teológico fuerte. Dios no solo levanta individuos, Dios forma comunidad. Dios no solo salva a uno, Dios construye un pueblo. Ahora, aplicación práctica para hoy, bien directa sin complicar. Hay personas que creen que su problema principal es falta de fuerza. Pero muchas veces el problema real es división interna. Mente dividida, prioridades divididas, familia dividida, corazón dividido. Y cuando estás dividido te vuelves débil aunque tengas talento. Entonces este tópico te invita a una pregunta honesta. ¿Qué parte de tu vida está separada del centro? ¿Tu fe está por un lado y tu vida diaria por otro? ¿Tu propósito está por un lado y tus hábitos por otro? ¿Tu deseo de hacer lo correcto está por un lado, pero tu miedo te jala hacia atrás? Porque unir lo dividido no es solo algo que hizo David con Israel, es algo que Dios quiere hacer contigo. David está mostrando un principio. No se construye un futuro sólido con un corazón fragmentado. Y atención, esta unidad no es todo el mundo piensa igual. Es unidad alrededor de un centro. Y ese centro, en la historia bíblica, no es la figura humana de David como ídolo, sino el plan de Dios que vuelve a ordenar al pueblo. Y así, con el reino empezando a respirar otra vez como una sola nación, el siguiente paso se vuelve inevitable. Si ya hay unidad, ahora se necesita un símbolo que marque el centro, un lugar que diga, aquí se ordena nuestra vida. Y por eso el relato nos empuja al próximo punto. Jerusalén, no solo como capital, sino como dirección. Tópico 11. Jerusalén y el símbolo del centro, no solo capital, sino dirección. Y después de unir lo dividido, llega una necesidad inevitable. ¿Dónde estará el centro? Porque una nación puede tener soldados, puede tener fronteras, puede tener un rey, pero si no tiene un punto de referencia, un lugar que diga, aquí está nuestro corazón, todo vuelve a dispersarse. Por eso, Primero Crónicas nos lleva hacia Jerusalén. Y aquí es importante que lo veas con claridad. Jerusalén no aparece solo como una ciudad bonita o estratégica. Jerusalén se convierte en un símbolo. Un aquí que ordena el allá. Un centro que da dirección a todo lo demás. Por contexto geográfico y político, Jerusalén era un lugar clave. Estaba en una zona que podía servir como punto de unión entre tribus. No pertenecía de forma natural a una tribu dominante que aplastara a las demás, y eso ayudaba a que funcionara como capital de un reino unificado. Además, en el mundo antiguo, una capital no era solo administración. Era el lugar donde se concentraba el poder, la justicia, las decisiones y, en el caso de Israel, la vida espiritual. Ahora, visualiza la escena. La ciudad con murallas, piedra sobre piedra, callejones angostos, gente mirando desde las puertas. Hay tensión en el aire, el sonido de pasos, el eco de voces, el polvo levantándose. Jerusalén no era un escenario de película,
Era real, con olores, con ruido, con mercado, con trabajo diario. Y sin embargo, en medio de esa cotidianidad, Dios estaba marcando un centro. Y aquí está lo fuerte. David entiende que la unidad no se mantiene solo con discursos, se mantiene con un lugar que represente una identidad común. Texto bíblico, idea central. Jerusalén se vuelve el punto de reunión, el corazón del reino. No se trata solo de controlar una ciudad, se trata de establecer una dirección. Y te lo digo así, porque esto te toca hoy también. Mucha gente vive sin Jerusalén en el alma, es decir, sin un centro. Viven apagando incendios. Hoy el trabajo manda, mañana la ansiedad manda, pasado la culpa manda, luego el orgullo manda, luego el miedo manda. Y al final, la vida se vuelve un caos de reacciones. Pero Jerusalén, en este relato, te enseña algo simple y profundo. Si no defines tu centro, algo más lo definirá por ti. Aplicación práctica de conversación. Si tu centro es el miedo, todo lo interpretas como amenaza. Si tu centro es la aprobación, todo lo haces para no quedar mal. Si tu centro es el pasado, vives atrapado. Pero si tu centro es Dios, incluso con problemas, tienes brújula. Y aquí viene una imagen mental poderosa. Piensa en un barco en mar abierto. Si no tiene brújula, se mueve, pero no avanza. Se cansa, pero no llega. Jerusalén es esa brújula para Israel. Un punto que dice, hacia aquí miramos, desde aquí caminamos, aquí nos ordenamos. Por contexto espiritual, en Israel, el centro no era un rey como ídolo. El centro debía ser Dios. Jerusalén, en el plan, iba camino a ser el lugar donde lo sagrado tendría un espacio visible, donde la adoración y la justicia debían caminar juntas. Porque si el centro es verdadero, no solo se canta, se vive. No solo se habla de Dios, se gobierna con reverencia. Y así, Jerusalén prepara el próximo movimiento de la historia. Porque si ya hay un centro geográfico y político, falta el corazón espiritual en el centro, la presencia representada por el arca. Y ahí viene el siguiente punto, uno de los más tensos y enseñables, cuando queremos hacer lo correcto, pero a nuestra manera, y Dios nos llama a reverencia y obediencia. Si quieres más enseñanzas bíblicas con contexto histórico y aplicaciones prácticas, suscríbete y comenta. ¿Qué parte te impactó más hasta ahora? Tópico 12. El arca. Presencia, reverencia y el peligro de hacer lo correcto a tu manera. Y ahora que Jerusalén ya aparece como el centro del reino, la historia llega al punto que lo cambia todo por dentro. El arca. Porque una capital puede dar orden político, pero el arca representaba algo más profundo. La idea de que Dios no era solo un concepto para Israel, sino el Señor del pacto, el centro espiritual real. En Primera Crónicas, David desea traer el arca, y eso en sí mismo suena hermoso. Un rey que quiere que la presencia de Dios vuelva a ocupar el lugar correcto. Pero aquí viene la tensión. No basta con querer algo bueno, también importa cómo lo haces. Por contexto, el arca no era un objeto mágico, era el símbolo del pacto y de la presencia de Dios con su pueblo guardada con reverencia. Su traslado tenía instrucciones específicas dentro de la ley. No era por capricho, sino por santidad. Lo sagrado no se trata como cualquier cosa. Ahora visualiza la escena como si fuera cine, el pueblo reunido, alegría en el aire, instrumentos, voces, movimiento. David emocionado, la gente celebrando porque por fin se va a traer el arca al centro. Hay una energía fuerte, casi como un gran desfile, y eso es lo peligroso. Cuando la emoción es grande, uno puede creer que la emoción reemplaza la obediencia, y ahí ocurre el choque que te hace detener el corazón. Texto bíblico, idea central. En el intento de trasladar el arca hay corrección dura. El relato muestra que el método no fue el correcto y las consecuencias fueron serias. Es como si Dios dijera, no me uses como adorno de tu proyecto. Yo soy santo. Acércate como corresponde. Y eso es difícil de tragar, porque nosotros pensamos,
Pero la intención era buena. Sí, y el texto no niega la intención, pero la Escritura enseña algo que hoy casi nadie quiere escuchar. La intención no reemplaza la reverencia. Aplicación práctica, directa. ¿Cuántas veces hacemos algo para Dios, pero a nuestra manera? Queremos bendición, pero sin obediencia. Queremos paz, pero sin rendición. Queremos que Dios apruebe nuestros planes, pero no queremos que Dios los dirija, y el arca se vuelve un espejo. El problema no era querer traerla, el problema era tratar lo santo con ligereza, porque cuando tú tratas a Dios como un accesorio, pierdes el centro. Y cuando pierdes el centro, aunque estés haciendo algo religioso, te sales del camino. Por contexto cultural, para un israelita, acercarse a lo sagrado con irreverencia no era un pequeño error. Era una transgresión seria, porque representaba desprecio por la santidad. En tiempos antiguos, esto marcaba la diferencia entre Dios como Señor y Dios como decoración. Y aquí pasa algo muy humano en David. David se frena, hay temor, hay reflexión. David aprende. La emoción se convierte en conciencia, y eso es oro espiritual, porque la verdadera fe no es solo entusiasmo, es humildad para corregir el rumbo cuando Dios te confronta. Ahora, imagina el contraste en el ambiente. Antes había música y euforia. Ahora hay silencio, miradas serias, una pregunta en el aire. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Ese momento es una pausa sagrada en la historia, y esa pausa prepara el siguiente paso, porque el arca no quedará fuera para siempre. David no se rinde. David ajusta, aprende a hacerlo como corresponde. Y cuando se hace con reverencia, ocurre lo que debía ocurrir desde el principio. La presencia de Dios vuelve al centro con alegría verdadera. Y así, después de la tensión y la corrección, el relato está listo para mostrar el cambio de clima. La adoración estalla, no como show, sino como celebración limpia, ordenada, profunda. Y ese será el próximo tópico. Tópico 13. La adoración estalla, música, alegría y una fe que se ve. Y ahora sí, después de la tensión del arca, después de la corrección que detuvo la celebración en seco, la historia cambia de ritmo como cuando pasa la tormenta y el cielo se abre. Porque David no se queda paralizado, aprende, ajusta, y entonces ocurre lo que debía ocurrir desde el principio. La adoración vuelve al centro, pero esta vez con reverencia. Imagina la escena con detalle. El camino hacia Jerusalén, la gente alineada, el sonido de instrumentos que no buscan espectáculo, sino honra. Hay rostros serios y al mismo tiempo ojos brillando. Se siente esa mezcla rara y hermosa, temor santo y alegría real. No es una fiesta vacía, es la alegría de quien entiende, Dios está con nosotros, y esto no es un juego. En Primera Crónicas se nota algo muy importante. David no improvisa el culto como si fuera un momento emocional. Él organiza, designa, ordena. Hay cantores, levitas, responsabilidades, turnos. Eso es parte del énfasis crónico del libro. Y ahí aparece una verdad teológica fuerte. La adoración bíblica tiene corazón, pero también tiene orden. Por contexto cultural, en Israel, la música y el canto no eran relleno del culto. Eran una manera de enseñar, de recordar, de unir al pueblo alrededor del pacto. Muchos salmos y cantos funcionaban como memoria colectiva. Lo que Dios hizo, lo que Dios prometió, lo que el pueblo debía vivir. La adoración era escuela del alma. Ahora, visualiza Jerusalén recibiendo el arca, las calles estrechas llenas de gente, niños mirando desde los escalones, ancianos con lágrimas, porque han visto tiempos de pérdida y ahora ven restauración. El polvo del camino, el brillo del sol sobre instrumentos de metal, telas moviéndose con el viento, y en medio, David celebrando con todo el corazón, no porque quiera parecer espiritual, sino porque entiende lo que esto significa. El centro está siendo restaurado. Y aquí es donde este tópico se vuelve muy actual,
Porque hoy mucha gente cree que fe es algo privado, invisible, encerrado. Pero Primera Crónicas te muestra que cuando la fe es real, se nota, no como teatro, sino como vida alineada. Se nota en gratitud, se nota en humildad, se nota en obediencia, se nota en una alegría que no depende de que todo esté perfecto, sino de que Dios está en su lugar. Aplicación práctica, directa, en tono de conversación. Hay personas que quieren alegría sin reverencia, o quieren reverencia sin alegría. Pero la Biblia te enseña el equilibrio. Dios es santo y por eso lo honramos, pero Dios también es bueno y por eso celebramos. Y fíjate cómo se conecta con el tema del centro. Cuando el arca vuelve al centro, la vida vuelve a ordenarse. Y cuando la vida se ordena, la adoración deja de ser solo un momento y se convierte en una dirección. Porque lo que tú adoras termina dirigiendo tus decisiones, por contexto de vida cotidiana. Piensa en un pueblo que venía de guerra y desorden. Tener un culto organizado, con roles definidos, con música y gratitud, también traía estabilidad emocional y social. Era como decir, no somos solo sobrevivientes, somos un pueblo con propósito. Y ahora, con esta adoración visible, el relato prepara el siguiente paso, porque David no solo está celebrando por celebrar. Hay una esperanza más grande detrás, algo que no se queda en el presente. La historia está caminando hacia un momento de promesa, Dios afirmando un futuro para la casa de David. Y ahí viene el próximo tópico, que es como poner un ancla en medio del mar, una promesa que sostiene generaciones. Tópico 14. La promesa a David, un futuro que no depende del presente. Y aquí, después de la adoración y del arca en el centro, la historia llega a un punto que es como una luz fija en medio de un mundo inestable. La promesa de Dios a David. Porque una cosa es celebrar lo que Dios está haciendo hoy, y otra cosa es recibir una palabra que sostiene el mañana, incluso cuando el mañana se ponga oscuro. Imagina a David en un momento de calma, no en el campo de batalla, no en el ruido de la multitud, sino en ese silencio que llega cuando el día termina. La ciudad respira, las antorchas iluminan piedras antiguas y el rey, por primera vez en mucho tiempo, puede pensar. David mira lo que se ha logrado: unidad, centro, adoración ordenada, y en su corazón nace un deseo. Quiero hacer algo grande para Dios. Quiere honrarlo, quiere construir, quiere consolidar. Pero aquí sucede algo profundamente bíblico. Dios cambia el enfoque, no porque David esté equivocado al querer honrar, sino porque Dios quiere dejar clara una verdad teológica central. La historia no avanza por lo que el hombre construye para Dios, sino por lo que Dios promete y sostiene. Texto bíblico. Idea central. Dios afirma una promesa para la casa de David. Una promesa de continuidad, de propósito, de futuro. Y eso no es solo un premio para David, es una declaración para todo Israel. Mi pacto sigue en pie, mi plan no se rompió, mi palabra no caduca. Por contexto, para un pueblo que había vivido divisiones, derrotas, exilio y vergüenza, una promesa así era como un ancla, porque la memoria de Israel estaba llena de cambios. Reyes que suben, reyes que caen, amenazas externas, crisis internas, y en ese mundo la promesa de Dios es lo único que no se mueve. Las circunstancias cambian, Dios permanece. Visualiza lo que significa una promesa en el mundo antiguo. Cuando un rey humano prometía, podía fallar, podía morir, podía cambiar de opinión. Pero cuando Dios promete, la promesa se convierte en columna. No depende de la economía, no depende del ejército, no depende del ánimo del pueblo, depende del carácter de Dios. Y aquí está lo que hace este tópico tan poderoso para hoy. Tú también vives en un mundo de cambios. Un día estás bien, otro día te sacuden. Un día tienes fuerzas, otro día estás agotado. Y cuando eso pasa, tu mente se llena de preguntas. ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no salgo de esta etapa?
¿Y si mi historia ya quedó marcada? Y entonces la promesa a David te enseña un principio que cura por dentro. Dios puede darte un futuro que no depende del presente. No significa que no habrá problemas. Significa que los problemas no tienen la última palabra. La promesa no niega la tormenta. La promesa te da dirección dentro de la tormenta. Aplicación práctica, como conversación directa. Cuando tú no tienes control, te agarras de promesas. Cuando tú no tienes claridad, te agarras de la palabra de Dios. Cuando tú estás tentado a rendirte, recuerdas, Dios no improvisa mi historia. Y hay algo más. Esta promesa también pone responsabilidad, porque una promesa no es solo consuelo, es llamado. Es como si Dios dijera, te doy un futuro, pero también te llamo a caminar conmigo. David entiende que el reino no se sostiene solo por estrategia, sino por fidelidad y reverencia. Así que, después de este punto, el relato ya no se siente como una historia suelta. Se siente como un arco completo, genealogías que dan identidad, tribus que se unen, centro que se establece, adoración que se ordena y una promesa que amarra el futuro. Y eso nos empuja directamente al último tópico, el cierre natural de todo lo que vimos. Porque después de oír esta promesa, la pregunta final ya no es ¿qué pasó con Israel?, sino ¿qué hace esta historia conmigo hoy? Y ahí viene el final, con una verdad que te mira a los ojos. Tu nombre importa, tu centro importa, y tu próxima decisión puede cambiar tu camino. Tópico 15. Final. ¿Qué hace una Crónicas contigo hoy? Y ahora, después de caminar por toda esta historia, es imposible volver a ver Prina Crónicas como un libro de nombres, porque lo que acabamos de ver no es un archivo frío. Es un mensaje vivo, un mensaje para el corazón de alguien que quizá hoy está cansado, confundido o sintiendo que su vida quedó fragmentada. Míralo. El libro empezó con genealogías, como quien pone cimientos. Luego nos mostró tribus, unidad, heridas reales y un recordatorio de que Dios no maquilla el dolor. Después nos llevó al liderazgo, Saúl como advertencia de lo que pasa cuando se pierde el centro. Y enseguida apareció David, no como héroe perfecto, sino como respuesta de Dios para restaurar dirección. Jerusalén se convirtió en símbolo de centro. El arca nos enseñó reverencia, la adoración volvió con orden y alegría, y finalmente la promesa a David nos dejó un ancla para el futuro. Y todo eso te deja una pregunta final, directa, sin rodeos. ¿Dónde está tu centro hoy? Porque seamos honestos, muchos viven como Israel antes de ser reunido, por partes. Por fuera funcionan, pero por dentro están divididos. Una parte quiere fe, otra parte está llena de miedo. Una parte quiere avanzar, otra parte sigue atrapada en culpa. Una parte dice, Dios primero, pero la vida diaria lo empuja a vivir con Dios al final. Y aquí viene la verdad que este libro te lanza con autoridad. Dios no reconstruye primero tus circunstancias. Dios reconstruye primero tu identidad. Porque cuando tú recuerdas quién eres delante de Dios, empiezas a caminar distinto. Ya no vives reaccionando a todo. Empiezas a responder con dirección. Saúl te deja una advertencia que no puedes ignorar. Puedes tener posición y aún así perderte por dentro si te desconectas de Dios. Eso hoy se ve en gente que lo tiene todo, pero vive vacía. David te deja una esperanza. Dios puede levantar un nuevo comienzo incluso después de una caída, pero ese comienzo no se sostiene con orgullo, se sostiene con dependencia. Y el arca te deja una corrección necesaria. No se trata solo de querer a Dios, se trata de honrarlo como santo, con reverencia y obediencia. Por contexto, Prina Crónicas fue un libro para un pueblo que volvió del exilio intentando reconstruir su vida desde ruinas. Y por eso conecta tanto contigo, porque todos, en algún momento, vivimos algo parecido. Una ruina emocional,
una pérdida, una etapa que nos dejó sin fuerzas. Y cuando estás así, lo que más necesitas no es más ruido, sino un centro. Entonces, si quieres cerrar este estudio con una aplicación práctica, aquí va, como si estuviera hablándote frente a frente. Vuelve a tu raíz. No eres tu peor día. Eres alguien creado con propósito. Vuelve al centro. Quita del trono lo que no debe gobernarte, miedo, culpa, orgullo. Vuelve a la reverencia. Obedecer no es pérdida, es protección. Vuelve a la esperanza. Lo que Dios promete lo sostiene, aunque tú hoy no lo veas completo. Y aquí está el cierre final, el que queda sonando cuando se apaga el video. Dios recuerda nombres. Dios sostiene historias. Y Dios no termina lo que empieza. Tu pasado puede haber marcado cicatrices, pero tu futuro no está condenado. Porque si Primera Crónicas enseña algo con fuerza, es esto. Cuando Dios está en el centro, la historia vuelve a tener sentido. Y ahora, después de recorrer una Crónicas, ya lo entiendes. Esto nunca fue solo una lista de nombres. Fue un mensaje para cuando el alma se cansa, para cuando la vida te rompe por dentro, para cuando miras tu historia y sientes que ya no tiene forma. Porque entre genealogías, tribus, reyes, caídas y restauraciones, Dios te está diciendo algo sin rodeos. Yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, y todavía sé a dónde puedes llegar. Saúl nos recuerda que puedes tener posición, y aún así perderte si te desconectas de Dios. David nos muestra que no se trata de ser perfecto, sino de volver al centro con un corazón rendido. Y el arca nos grita una verdad que hoy muchos olvidan. La presencia de Dios no es un adorno, es dirección, es orden, es vida. Así que te lo pregunto con calma, pero con fuerza. ¿Qué está en el centro de tu vida hoy? Si es el miedo, vivirás reaccionando. Si es la culpa, vivirás escondiéndote. Pero si es Dios, empezarás a reconstruir con esperanza, con propósito y con paz. Y si tú llegaste hasta aquí sintiéndote pequeño, confundido, sin rumbo, escucha esto como una promesa. Dios no termina historias a la mitad. Él te encuentra en las ruinas y te devuelve identidad. Lo que parecía el final puede ser el comienzo de una restauración real. Quédate con esta verdad. Tu nombre importa para Dios. Y tu próxima decisión puede cambiarlo todo. Y si este mensaje te habló al corazón, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita recuperar propósito y dirección. Nos vemos en el próximo estudio.